Y sin duda, esta transición marca un antes y un después, no solo en la movilidad de la Ciudad de México, sino en la historia de la misma capital. Para hablar del tema, me da muchísimo gusto coincidir con dos personas muy importantes, el reportero Fernando Coca y también con Julio Eduardo Bojórquez Rojas. Él es administrador del grupo de coleccionistas del Metro de la Ciudad de México. Es muy importante porque seguramente a lo largo de estos casi 55 años de vida de este sistema de transporte capitalino, seguramente tendrá usted muchas historias que contar al respecto. Nosotros tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de guardarle estos dos boletos, este que históricamente era con el que coincidíamos, también este que es parte de los 14 millones del tiraje, del último tiraje. Entonces, Fernando, Julio, me da muchísimo gusto saludarlos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿Qué Melissa. tal? Buen día. Pues es un placer coincidir. Fernando, qué placer que estés aquí con nosotros. Pero sin duda, Julio, nosotros decíamos que tenemos este boleto que era el tradicional que ocupábamos y también uno que forma parte del último tiraje. Fernando, si te parece bien que Julio nos cuente primero cuál es el boleto más emblemático que tienes tú en tu poder. ¿Qué tal? Pues bueno, miren, el boleto más emblemático que tengo, pues bueno, es el llamado Juárez Naranja, que se expidió en el 72, que fue llamado el año de Juárez, y que de hecho tiene una historia bastante interesante. El metro tenía apenas unos años de haberse inaugurado, pero Pues, pues la población no tenía la confianza de subirse al metro. Tenían todavía el eco del sismo del 57. Entonces decía, bueno, aquí viajamos aquí bajo la tierra y otro sismo igual y nadie nos va a encontrar. Entonces estos boletos junto con el Juárez Blanco, en su mayoría fueron regalados a extranjeros, gente que venía de Moscú, de Nueva York, de París, que ya tenían metros con bastante antigüedad, metros subterráneos, y hacerles la invitación por medio de los medios de comunicación de que, pues mira, si los extranjeros se suben al metro, ¿por qué nosotros no? Entonces, estos boletos pues, bueno, fueron repartidos en su mayoría por los extranjeros, pocos sí se vendieron en las taquillas, y pues es una de las piezas más cotizadas en la colección de mía y de varios compañeros. Y que es bien interesante, Julio, como mencionas, pero Fernando, sin duda, 195 estaciones, al inicio no era magnético, es decir, no tenía este cintillo que tiene en el reverso este boleto que vale por un viaje, pero Fernando, bueno, pues cuéntanos, ¿qué trayectoria tienen estos boletos que no eran así? bueno, de inicio hay que comentar que los boletos se traían de Francia. Toda la tecnología del metro de la Ciudad de México, incluidos los boletos, eran exportados de Francia para acá. Llegaban al puerto de Veracruz y se trasladaban a los talleres de Pantaco. Ese boleto que el doctor Bojórquez nos acaba de mostrar, el Juárez 72, se da precisamente por el centenario de la muerte del presidente Benito ¿Te Juárez. tocó Era- utilizarlo, Fernando? Sí, fíjate que Ok. yo soy usuario del metro de toda la vida. Cuando se inauguró, mis padres me llevaron al metro, yo tenía escasos 3 años, y desde entonces utilizo el metro. Las líneas que más ocupo son la 9, la 3, la 2 y la 1. Yo vivo en el Estado de México, en el oriente, Ok. y nosotros éramos de los beneficiarios del metro, primero porque la primera terminal hacia el oriente del Estado de México era Zaragoza, y nosotros teníamos que comprar para todo el mes las plantillas de los boletos del metro. El boleto unitario costaba Ajá. 1.50, pero si comprabas la plantilla de 5 costaba 5 pesos. Ok. Es decir, te daban un boleto comprando la plantilla. Nosotros teníamos que llegar en autobús, todavía no había este sistema de transporte colectivo, que todavía eran las combis, llegamos en autobús hasta Zaragoza o Gómez Farías, ahí comprábamos nuestros boletos, pero eran largas filas para comprar las planillas de los boletos. Este es uno de los boletos más emblemáticos, el que nos acaba de enseñar el doctor Bojórquez. Hay otro que a mí me gustó mucho, que también fue el centenario
de la muerte de Emiliano Zapata en el 2019. Ajá. Se ve a Zapata a caballo y incluso también hubo una moneda que emitió el Banco de México. Julio, Y hay ¿tienes este otro, boleto que menciona Fernando, el de Zapata? Julio, ¿nos escuchas? Sí, se lo escucho, sí, yo tengo el ¿Tienes, boleto. ¿Tienes este boleto que menciona Fernando, el de Zapata? Claro que sí. Bueno, y Permítame es un que momento. mientras lo encuentras, Julio, platícanos, ahí está, es este, Fernando, es yo creo el... que es el más bonito que de toda la emisión de conmemorativos que tenemos del metro. Yo no soy coleccionista de metro, de boletos del metro, pero hubo algunos, por ejemplo, el conmemorativo de Rius Ok, o de algunos programas que se dieron por ahí, como el Día Internacional para Evitar el Suicidio, ok. también era un corazón, si no mal recuerdo. Yo creo que es uno de los que debe tener por ahí el doctor. Y hay uno que a mí me llamó la atención, que se emitió el 1 de enero no me acuerdo si es 2009, 2010. El boleto era naranja. Y Como el nos último. decían, sí, y nos decía el boleto, el viaje cuesta 9 pesos, pero te cobramos 3. Es decir, aquí ya nos daban a conocer el gobierno de la ciudad que el costo para operar el Mira, metro Fernando, era, lo tiene Julio ahí también, nos lo puede mostrar. Este es el boleto que costaba 9 pesos, pero 3 eran por tu viaje y los otros 6 nos decías para qué eran. a ver, el costo del metro, para la operación del Ajá, metro era de 9 pesos. Tú tendrías que haber pagado 9 pesos para costear la operación del metro, pero ya costaba en ese momento 3 pesos. ok. Es decir, ahí nos decía el gobierno, yo voy a asumir el costo de los 6, pero aquí vamos viajando como toda la vida. Si hoy cobráramos, si el gobierno hoy cobrara el costo del viaje, sería de alrededor 18 pesos, 20 pesos, pero cuesta 5. Ok. Nos daban a entender porque fue un momento en que el metro estaba sufriendo daños por varios usuarios. Bueno, ya se daba desde los 80, pero rayoneaban Que tire la los primera vidrios. piedra quien no ha viajado en el metro y ha visto todos estos rayones, Fernando, y que ya nos decías un poco de tus boletos favoritos, sin duda, pero Julio, hay dos que particularmente a mí me gustan muchísimo. Salieron en 2014 y seguramente formarán parte de tu colección. Por los 100 años, me parece, de los natalicios de María Félix y de Octavio Paz. Y estos seguro forman parte de la colección, pero platícanos, Julio, ¿cuántos boletos tienes en tu poder? ¿Desde hace cuánto empezaste a coleccionarlos? Pues bueno, miren, en mi poder tengo actualmente 643 boletos. Yo inicié en el 98 Ok. con mi primer boleto conmemorativo que fue por la inauguración de la línea B del metro. Se inauguró en el 98 y ese primer boleto que yo encontré diferente, por así llamarlo, ¿no? O sea, yo Ujú. estaba totalmente habituado a los boletos blancos, usé los abonos, como comentó Fernando, pero este fue el primer boleto. Ya posteriormente, pues bueno, a los 6 meses vuelvo a hacer otro boleto conmemorativo y los empiezo a juntar en una cajita aparte. Yo usaba bastante el metro. Entonces, ese fue mi primer boleto conmemorativo. Llevo ya 25 años, ya 26, coleccionando. Empecé con ahora sí que del 98 a los actuales y ya después me puse a buscar los boletos más antiguos. Actualmente, pues bueno, también tengo el primer boleto que se expidió hace 55 Ese años. es el primer boleto que se expidió en 1969 y que da lugar a este que tenemos ahora en la actualidad y que es parte del último tiraje, entonces. ¿Sí?
Sí, de hecho, Ese se como emitió comentas, el es un 4 de homenaje septiembre del al primer 69. boleto. El 4 de septiembre de 1969 salió este boleto que tienes tú, Julio. ¿Nos podrías enseñar en la cámara a tu boleto para que veamos las diferencias con este que estamos viendo en pantalla y que forma parte de los 14 millones del último tiraje que empezó a circular en enero pasado? Ya lo puede ver usted. Tiene la leyenda original, un viaje, LF1. Ahí está, Fernando, pues Julio, son prácticamente una réplica, Los tenemos, ahí apareces tú, Julio, ahora aparece el mío, pero sin duda tienes más de 640 de estos boletos. Eso implica, por supuesto, muchísimo dinero. ¿Cuánto has invertido en esta colección, Julio? Pues es una buena pregunta, ¿eh? Yo creo que alrededor de unos 15,000 pesos, 20,000 pesos. 20,000 pesos. Realmente Fernando, no ¿qué me he te puesto compras ahí a con 20 cuantificar mil la cantidad. pesos? Oye, Melissa, y también hay algún boleto que tiene que ver mucho con el Estado de México, ¿eh? El En de el, Ecatepec, cuando se cambió el el nombre. uno y Ok. otro, el 55 aniversario de la Constitución de Ciudad Nezahualcóyotl, del municipio de Nezahualcóyotl. La zona Este se oriente, ¿cómo es emitió emblemática? en 2018, si mal no recuerdo. Eh, Evidentemente, que nos acaba de mostrar que fue la línea B, pues también tiene que ver con el Estado de México, porque Sí. llega hasta Ecatepec. Y bueno, son los boletos del metro van marcando diferentes etapas de la vida de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y nos recuerdan, por ejemplo, a instituciones que han aportado algo al desarrollo del país. En 2019 también hay un boleto conmemorativo del 75 aniversario del Instituto de Geografía de la UNAM, por ejemplo, Ok, que tiene mucho que ver con el metro, porque la UNAM y el Instituto de Geografía y de Geología también, sí. pues fueron importantes para el diseño de cada una de las líneas del sistema de transporte colectivo. Y que esto, por supuesto, Fernando y Julio, nos pone a pensar, pues, ¿qué va a pasar con nosotros? Siempre que termina un ciclo, por ejemplo, como el que tienen ahora ya por concluir estos boletos que desde hace 55 años, prácticamente este año cumple 55 este sistema de transporte capitalino, pues se termina un ciclo. Ahora, Fernando, tú desde los 3 años nos decías que frecuentas este sistema de transporte, sin duda es nostálgico. Sí, sí es nostálgico, pero también nos lleva a adaptarnos a una nueva realidad que es la tecnología. Y ahora, bueno, tendremos una tarjeta a la que le podremos abonar los recursos para comprar nuestros viajes y será mucho más fácil acceder al metro. Sí. Como anécdota, los que vivimos en el Estado de México, cuando terminamos de estudiar y aún no teníamos auto, por ejemplo, yo que viajaba de la Ciudad de México, tenía que tomar dos líneas Bueno, ¿te para llegar acuerdas, a casa. Fernando, cuando Centro Médico y Tlatelolco eran una línea? Bueno, yo me acuerdo cuando Zaragoza y Chapultepec era la primera línea y trabajé en el metro y me tocó el crecimiento de la línea 2 hasta Indios Verdes y Universidad, o la ampliación de la También. línea 1, que la línea A es una ampliación de la línea 1 hacia La Paz, hacia el Estado de México, Los Reyes La Paz, la construcción de la línea 9 que va de Pantitlán a Tacubaya y ahora llegará hasta Observatorio, que será el contacto Exacto. con el tren que viene desde Toluca hasta Santa Fe, hasta Observatorio. Y bien lo dices, Fernando, porque ahora, bueno, pues ya tendremos que utilizar esta, que es la tarjeta de movilidad integrada, para conectarnos en todos estos sistemas de transporte, entre tantos, por supuesto, pues el metro, el metrobús, el cablebús, los que también conectan con el Estado de México, que es el Mexibús. Pero antes de pasar netamente pues a esto que es la nueva forma de acceder, Julio, terminó la colección de boletos. Ahora, ¿qué parte de este legado es lo que te da más nostalgia, Julio? Pues bueno, como comentó Fernando, o sea, el boleto del metro, más allá de ser un medio de acceso,
También es un referente cultural, histórico. Servía para que el gobierno diera mensajes. Había mensajes de que no rebases la línea amarilla, no dejes, no te quedes dormido en el andén. Eso no lo replicó en las tarjetas. Es algo que yo he comentado con personas del gobierno de la ciudad, de que, pues bueno, ahora la tarjeta integrada ya está en todos los sistemas de transporte, pero podrían continuar con esta tradición de meter Mensaje. personajes históricos, instituciones, mensajes. Ahora es que continuar con este legado que dejó el boleto. Actualmente la colección, pues bueno, va a ser ahora más atesorada que nunca, pero pues sí, se deja bastante nostalgia, más que nada porque el boleto del metro pues nos servía para muchísimas cosas, hasta incluso hasta para tomar notas. O sea, es un referente cultural de cualquier habitante de la Ciudad de México y va a ser triste decirle finalmente adiós. Pero será parte de este evolucionar, como decías bien, Fernando Coca, Julio, Eduardo Bojorquez Rojas. Les agradezco infinitamente esta conversación que sin duda, bueno, podríamos extendernos aquí horas y horas porque 60, 55 años desde el 69 no caben en unos minutos. Gracias a ambos por esta conversación. Melissa, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Julio. Y gracias por el espacio, Melissa. Estamos en contacto. Muchísimas gracias.